Bien, y estamos hablando de entrenamiento de fuerza. Rápidamente, ¿qué es la fuerza? ¿Qué se entiende por fuerza? ¿Sí? Cuando vamos a las definiciones de fuerza, tenemos una definición mecánica, ¿sí? Que la fuerza se define como toda causa capaz de variar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, ¿sí? Esto viene de la física. Y la que nos interesa quizás un poquito más a nosotros es la definición fisiológica, que dice que la fuerza es la acción conjunta del sistema nervioso y muscular para generar tensión. Y luego, esto es de Bosco, y luego otro autor, González Vadillo, agrega el concepto anterior, que fuerza es la capacidad que posee el tejido muscular de modificar la aceleración de un cuerpo, alterar o cambiar la dirección del mismo, ¿sí? Y en otra formulita también que viene de la física, saber que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cómo se aplica esto al entrenamiento? Masa se entiende como los kilos que estamos moviendo en un determinado ejercicio, el que ustedes quieran en este momento, como por ejemplo, pongámosle en una sentadilla, ¿sí? Una sentadilla con 50 kilos. Y la aceleración justamente es la velocidad en la que ejecuto ese movimiento, ¿sí? Aumentando cualquiera de estas dos variables, yo estaría haciendo, ¿sí?, un estímulo mayor hacia la fuerza, ¿sí? Si yo en un determinado periodo estoy levantando 50 kilos en sentadilla a una velocidad X, si a las 2 semanas yo en vez de levantar 50 kilos ya estoy levantando a esa misma velocidad X 60 kilos, significa que mi fuerza aumentó, ¿sí? Para eso es que es útil esta pequeña formulita. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y ahora bien, ¿por qué entrenar la fuerza? ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen? Siempre hablando a mediano y a largo plazo, ¿eh? ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen por entrenar la fuerza? Bueno, obviamente aumenta o mantiene la masa muscular, colabora en lo que es prevención de lesiones, ¿sí? Aumenta la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal son la cantidad de calorías que uno consume en reposo, ¿sí? En reposo, sin tener en cuenta la actividad física. El hecho de tener más masa muscular permite que haya un pequeño aumento en esa tasa metabólica basal, ¿sí? Y ojo acá y hago un paréntesis. Muchas veces se ve, se lee o se escucha que el hecho de tener más masa muscular hace que nos convirtamos en una máquina quemadora de grasa porque el músculo es una fábrica de quemar calorías. Bien, no es tan así, no es tan así. Eso en realidad es un mito que viene ya desde hace muchos años. En una época se creía que cada kilo de masa muscular elevaba mi consumo calórico entre unas 150 y 200 calorías por día. ¿Qué significa esto? Si una persona aumentaba, por ejemplo, 10 kilos de masa muscular, iba a tener un gasto calórico diario, mejor dicho, se iba a aumentar su gasto calórico diario aproximadamente entre 1500 y 2000 kilocalorías por día. Bueno, esto está demostrado que no es tan así. Hay un aumento, pero no es tan fantástico como se creía, ¿sí? Para que tengan una idea, un kilo de grasa aproximadamente por día consume 4 calorías y un kilo de músculo por día aproximadamente consume 13 calorías. Es decir que hay una diferencia, ¿sí? Hay unas 9 calorías aproximadamente de diferencia por cada kilo de músculo por día, pero fíjense, si hacen las cuentas, no es algo tan fantástico como lo que muchas veces se lee, ¿sí? Otro beneficio, bueno, mejora la apariencia física, obviamente, mejora el rendimiento deportivo, previene, esto es muy importante para adultos mayores, previene la osteoporosis y disminuye los efectos de la sarcopenia, ¿sí? Sarcopenia es la pérdida de masa muscular que se va dando con la edad. Bueno, obviamente, un adulto mayor que entrena la fuerza, no solo puede mantener su masa muscular, sino también se ha demostrado que aquellos adultos que realizan entrenamiento de hipertrofia, adultos mayores, ¿no es cierto?, han mejorado sus niveles de masa muscular. Mejora la calidad de vida y mejora la postura, ¿sí? Algunos de los beneficios simplemente que
nos otorga el hecho de entrenar la fuerza. Bien, hay distintos tipos de fuerza. Hay una clasificación que distingue distintos tipos de fuerza. Esto obviamente se los vamos a facilitar en la bibliografía. Viene del libro Entrenamiento Total de Weineck, ¿sí? Y esta clasificación divide a la fuerza en distintos tipos de fuerza. Por un lado tenemos la fuerza absoluta que tiene la característica de ser involuntaria, ¿sí? Es una fuerza involuntaria y es la suma de la fuerza máxima más la fuerza de reserva. ¿Y qué significa que sea involuntaria? Es una manifestación de la fuerza que solamente se puede dar en determinados casos, como por ejemplo en situaciones en las que nos encontramos bajo estrés y bajo los efectos de la adrenalina, por ejemplo, ¿sí? O también por el hecho de uso de sustancias farmacológicas, ¿sí? Pero no es una fuerza que nosotros podamos aplicar de forma voluntaria, ¿sí? La fuerza máxima obviamente sí. Estamos hablando de esta pequeña diferencia que es la fuerza de reserva. Esta fuerza de reserva es involuntaria y solamente se manifiesta en determinadas situaciones. Después tenemos obviamente la fuerza máxima, que esta sí es voluntaria, ¿sí? Fuerza relativa, que es la división, o mejor dicho, la relación entre la fuerza máxima y el peso de cada persona, ¿sí? Y el peso de cada persona, ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a explicar un poquito mejor. Fuerza resistencia, fuerza potencia, que potencia es igual a fuerza por velocidad, ¿sí? Es cuando uno realiza un ejercicio de potencia, son los típicos ejercicios en los que se mueve determinado peso a una gran velocidad. Y después hay otro autor, Bompa, que también dentro de la clasificación de fuerza distingue la fuerza específica, que la relaciona con fuerza específica de los deportes, ¿sí? Para la natación se necesita una fuerza específica, para el golf se necesita otro tipo de fuerza específica, para el tenis otro, para el fútbol otro, ¿sí? Fuerza específica de los deportes. Bien, y habíamos nombrado lo que era la fuerza, el concepto de fuerza relativa, ¿sí? Que dijimos que era la relación entre la fuerza máxima, los kilos, ¿sí? La carga movida en determinado ejercicio y el peso del sujeto que está moviendo, ¿sí? Bien, ¿cómo es que se entiende este índice? Fíjense acá, un sujeto en un ejercicio determinado, en press de banca, es este ejemplo, un sujeto de 51 kilos de peso corporal levanta en press de banca 38 kilos. Nos vamos al extremo inferior, en donde hay un sujeto de 145 kilos de peso corporal que levanta 72 kilos en ese ejercicio. Entonces a priori uno podría decir, bueno, no, este que levanta 72 kilos está mucho más entrenado que este, tiene mucha más fuerza que este, ¿sí? Y en realidad no es tan así. Y ahí es donde es interesante aplicar este índice, el índice de fuerza relativa, que es la relación entre el peso levantado y el peso de la persona. Si yo divido el peso levantado del primer sujeto por su propio peso corporal, me da un índice de fuerza relativa de 0,74. Y si hago lo mismo con el último sujeto, me da un índice de fuerza relativa de 0,50. ¿Qué significa? Que este sujeto, aunque esté levantando menos peso que este, mucho menos peso que este, tiene un índice de fuerza relativa mayor, ¿sí? Un índice de fuerza relativa mayor. Aquí pueden ver lo mismo en el caso de las mujeres. Y aquí tienen otro cuadro de ejemplo, simplemente. También distinguiendo lo que es hombres y mujeres, pero para sentadillas, ¿sí? Bien. También hablamos de fuerza máxima, ¿sí? Fuerza máxima obviamente es la mayor carga que podemos manejar en un determinado ejercicio, ¿sí? Ya sea de forma estática, en una contracción isométrica, o de forma dinámica, en una contracción excéntrica o en una contracción concéntrica, ¿sí? Que esto es lo que más quizás
más frecuente de ver, ¿sí? Que son los test de un RM, ¿sí? Que son muy comunes en lo que es entrenamiento de fuerza, ¿sí? Test de un RM. Ahora bien, y acá comenzamos con otro concepto importante. ¿Cuáles son los componentes de la fuerza? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a determinar que yo tenga más o menos fuerza? ¿Cómo está compuesta la fuerza? Por un lado, una variable que determina la cantidad de fuerza que yo pueda aplicar, es lo que se conoce como sección transversa fisiológica del músculo. O, para decirlo más sencillo, el tamaño, ¿sí? El tamaño. Por otro lado, tenemos la coordinación intermuscular, ¿sí? Coordinación entre los distintos grupos musculares que realizan un determinado ejercicio. Cuando la coordinación intermuscular, cuando la técnica es mejor, yo voy a poder estar aplicando mayor fuerza, ¿sí? Y por último, tenemos a la coordinación intramuscular, que se refiere al reclutamiento de fibras, ¿sí? Al reclutamiento de fibras. Como ya hemos visto, los músculos están compuestos por fibras musculares. Cuantas más fibras musculares se activen en determinado ejercicio, eso va a significar que yo puedo estar aplicando mayor fuerza. Bien, entonces dijimos que hay distintos componentes de la fuerza. Por un lado tenemos a la coordinación intermuscular, que no es ni más ni menos que la coordinación entre los distintos grupos musculares y entre las distintas funciones que cumplen los distintos grupos musculares en un determinado ejercicio, ¿sí? Como por ejemplo acá en el ejercicio básico, las sentadillas, ejercicio multiarticular, son varios los grupos musculares que tienen que estar activados y cumpliendo determinadas funciones para que la técnica sea correcta. Por otro lado tenemos la coordinación intramuscular, que se refiere al reclutamiento de fibras musculares, ¿sí? Cuando una persona está entrenada, tiene una capacidad de reclutamiento de fibras mayor que una persona sedentaria. Fíjense, los sedentarios pueden reclutar aproximadamente hasta un 60% de sus fibras musculares, mientras que una persona entrenada, ¿sí?, puede reclutar hasta un 85% aproximadamente de sus fibras musculares. Por lo tanto, es una de las razones por las que se explica el aumento de la fuerza en una persona entrenada, ¿sí?, gracias al mayor reclutamiento de fibras musculares. Para poner un ejemplo muy sencillo, que no tiene que ver con las fibras musculares, con el ejercicio, pero para que se entienda, imagínense obreros en una obra en construcción. Si yo tengo 5 obreros, el trabajo que hagan esos 5 obreros va a ser mucho menor que si a esos 5 obreros se le suman 5 obreros más, y entonces tengo 10 obreros haciendo un mismo trabajo, y ese trabajo seguramente va a ser menor que si se suman 5 obreros más y yo tengo en definitiva 15 obreros haciendo el trabajo que en un principio estaban haciendo 5, ¿sí? Es un ejemplo sencillo para que se entienda el concepto de reclutamiento de fibras. Y fíjense, relacionándolo con lo que habíamos visto antes, este porcentaje no llega al 100%, ya que esa diferencia entre el 100% y el 85% que decimos que una persona entrenada puede reclutar de fibras musculares, vendría a ser lo que es la fuerza de reserva, ¿sí? Esa fuerza que dijimos que se manifiesta en determinadas situaciones y de forma involuntaria, ¿sí? Aquí también se puede ver y se puede relacionar con lo que vimos hace un ratito. Otro concepto importante con respecto al reclutamiento de fibras se refiere a que gracias a este aumento en el reclutamiento de fibras, una persona puede aumentar su fuerza sin necesidad de estar aumentando su masa muscular